Bien, perfecto. ¿Sí me escuchan bien? Bien, para mí hoy es un placer estar con ustedes acá y bueno, presentarles mis experiencias y la parte que manejo en inocuidad, que es todo lo que tiene que ver con residuos de plaguicidas, bueno, y las buenas prácticas agrícolas a nivel del Ministerio de Agricultura. En el Ministerio de Agricultura tenemos unos 20 años, 22 años más o menos, y el 90% del tiempo lo tenemos en el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, unos 20 años en el Departamento de Inocuidad, en el control básicamente de las buenas prácticas agrícolas. Bien, este es un tema un poquito, yo diría, espinoso a la hora de los productores querer implementar buenas prácticas. ¿Por qué? Porque se le ofrece esquemas y la gente no le gusta estar en esquemas. A la gente le gusta estar al libre albedrío. Sin embargo, el comercio exterior, nuestros socios comerciales, eso no es lo que quieren. Cada vez más están en control de aquellas sustancias nocivas que obviamente van a hacerle, van a afectar la salud del consumidor. Por lo tanto, ¿por qué se opta? Bueno, por certificar a productores en buenas prácticas agrícolas y otras certificaciones medioambientales y otras certificaciones, a fin de que se acojan a un esquema que puedan garantizar que la producción que sale es una producción que cuenta con o debe contar con la confianza del consumidor. Por lo tanto, países como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, cada vez más están pues en control de aquellos peligros importantes en campo que van a derivar en lo que son riesgos alimentarios. Y estos peligros los conocemos todos, pero hay dos fundamentales. Son peligro microbiológico y peligro químico. En cuanto a peligros microbiológicos, ¿dónde está el escollo? En el manejo, en transporte, en el manejo del recolector, va a decir, el trabajador recolector, en la mano del empacador, en la mano del transportista, en fin, todo aquel que pues manipula alimentos es una fuente importante de contaminación microbiológica. En cuanto a residuos químicos, entonces estaríamos hablando que el principal escollo fundamental para nosotros como terceros países superar son los límites máximos de residuos de plaguicida. O en fin, no solamente los límites máximos, sino el propio control de los propios plaguicidas, que aquí hay un experto conmigo en plaguicidas, que es el ingeniero Porfirio Álvarez, que también creo que va a tocar parte de esto. Sin embargo, a mí me va a tocar, no sé si la parte de estimación del LMR. Bien, ok, esto a modo de introducción, pero ¿por qué cada vez más hay certificaciones y cada vez más hay, no restricciones, ¿no? Sino, bueno, vamos a decir restricciones. Bueno, porque los consumidores son cada vez más conscientes de que la problemática de consumir alimento contaminado es un gran, vamos a decir, es un gran elemento, es un gran factor de riesgo que obviamente van a derivar en pues menos calidad de vida, pues gastos médicos, bueno, y hasta la muerte. Por lo tanto, ya los consumidores están bastante conscientes de que deben exigir calidad e inocuidad en los productos que consumen. Y el limón y la lima no es la excepción. Por lo tanto, aplicar buenas prácticas a nivel de nuestros predios en Lima y Limón es fundamental para nosotros seguir exportando. ¿Por qué? Porque esto garantiza la calidad y la inocuidad del producto. ¿Qué es una certificación agrícola? Bueno, pues una certificación agrícola, si usted lo ve desde el punto de vista de un papel, es un documento que se le da, pero ese documento trae consigo una responsabilidad del productor. O sea, el productor tiene que responsabilizarse a que tiene que cumplir con un esquema que está detrás de esa certificación.
Y aquí voy a hablar algo rapidito, porque muchas veces nos confundimos con las certificaciones públicas y las certificaciones privadas. Bueno, como en el siguiente slide voy a hablar de eso, en el siguiente slide hablo de eso, pero sí necesitamos conversar en torno a ello para que conozcamos cuál es el rol fundamental de cada certificación y si yo debo o no ajustarme a las certificaciones públicas y también a las certificaciones privadas, o si sencillamente yo me voy a pues adaptar vamos a ir a reconocer las certificaciones privadas. Por lo tanto, un certificado, una certificación no es más que un documento que le garantiza a usted que usted está aplicando buenas prácticas. ¿Buenas prácticas dónde? Donde buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas medioambientales, buenas prácticas de manufactura, en fin, buenas prácticas. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué los programas de certificación? Justamente acabo de decir que los consumidores cada vez son más conscientes de que los productos deben ir con una certificación debido a que es lo que le garantiza a ellos que lo que van a consumir es un alimento inocuo. ¿Qué quiere decir alimento inocuo? Es aquel alimento que no le va a hacer daño de acuerdo al uso previsto por él. Y aquí una pausa importante, porque muchos no entendemos por qué aplicar buenas prácticas agrícolas y por qué el limón debe ser inocuo. Si el limón yo no lo voy a consumir con todo y cáscara, muchos se preguntarían, ¿por qué entonces yo aplicar buenas prácticas? Claro, claro que sí, que tiene que aplicar buenas prácticas porque el uso previsto del limón no está para consumirse con cáscara, sin embargo está para consumirse como jugo, yo no sé, como qué otro, Félix, qué sé yo. Pero básicamente extracto de limón para consumirlo con el propio limón, ya sea en salsa, ya sea en lo que sea, ¿verdad? Y jugo de limón. O sea, el uso previsto para este producto es zumo de limón y jugo de limón. Entonces, qué es lo que se tiene que garantizar? Que el zumo de limón y el jugo de limón no haya una molécula plaguicida capaz de enfermarme. Entonces, los consumidores cada vez más están conscientes de que eso es una gran problemática. Hay varios tipos de certificaciones. Aquí no vamos a abundar en tipos de certificaciones, sino en lo que se debe hacer. Pero voy a mencionar dos tipos de certificaciones que son certificaciones orgánicas, perdón, certificaciones privadas y certificaciones oficiales. La certificación puede ser en un producto orgánico, pero puede ser en un producto convencional. La idea es una certificación. Y aquí voy a lo que planteé en el slide anterior. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué es lo que me conviene a mí? ¿La certificación es privada o la certificación oficial? Vas a depender de lo que usted entienda, pero siempre las certificaciones oficiales son prioritarias ante las certificaciones privadas. Le explico. La certificación privada es una certificación comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que sin esa certificación usted no va a poder comercializar porque así se lo exige el cliente en Europa. Si el cliente le dice, bueno, si no es certificado Global GAP no te voy a comprar. Entonces, realmente tiene que certificarte Global GAP. Ahora, Global GAP en caso de dirimir un problema ante la OMC, ¿me va a escudar? No, jamás. No tiene la potestad, no tiene la herramienta, la herramienta la tiene, pero la potestad no la tiene. La potestad la tiene el sector oficial. Por eso entonces, las certificaciones oficiales son tan importantes, a pesar de que siempre el ministro de Agricultura va a favorecer a los productores y va a favorecer a su país. Por lo tanto, si hay que dirimir algún conflicto, ya sea por un plaguicida, yo no sé si pudieron verificar que en los años anteriores, creo que fue Ecuador, Colombia y Costa Rica, por el problema del Limasalil, no sé si recuerdan, pues nos envió una comunicación a nosotros diciéndonos que pues los apoyáramos en ese sentido.
Nosotros no tenemos inconveniente con el limasalir porque prácticamente el limasalir no se estaba utilizando en post cosecha en banano. Esa fue la información directa que encontré en Sanidad Vegetal. Sin embargo, yo como parte de la región debo entonces, pues, apoyar a nuestros vecinos, ¿verdad? Y apoyamos en ese sentido vamos a decir, a lo que tanto Colombia, Costa Rica como Ecuador habían enviado hacia la OMC, emitiendo una protesta frente a eso. ¿Por qué la protesta? Porque realmente cuando usted establece un LMR o prohíbe una molécula, tiene que ser en base a ciencia. Y si usted no lo prohíbe en base a ciencia, entonces yo puedo someterlo ante la OMC y decir que es una traba comercial. Una traba comercial. Y la Unión Europea y realmente es nuestro socio comercial, es uno de nuestros socios comerciales importantes. Sin embargo, la Unión Europea tiene la potestad, la Comisión de la Unión Europea, de establecer el MR sencillamente por protección al consumidor, no en base a ciencia. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los países? Cuando, bueno, nosotros países como terceros países en vía de desarrollo, cuando hay una problemática, reconocer que no fue en base a ciencia y pues, someterlo ante la OMC. En ese sentido, ¿quién es que va a sacar la cara por el productor y el empacador? ¿Quién ustedes creen? El Estado Dominicano a través del Ministerio de Agricultura. No va a ser Global Gap. Imposible hacerlo. Bien, entonces, yo lo que quiero es que establezcan la diferencia y se sepa que es importante la certificación global y cualquier otra certificación privada, Tesco, lo que quiera, hasta jalar que quieran, pero, porque el cliente me lo exige, pero si usted no tiene un respaldo del Estado, entonces también tiene, pues, problemas fácilmente, porque si realmente usted no cierra las puertas, como muchos sectores no ha cerrado la puerta al Departamento de Inocuidad Agroalimentaria a fin de que realmente uno no entre, porque entienden que el control que nosotros vamos a tener es un control para impedir las exportaciones, y es todo lo contrario, o impedir cualquier partida que ellos pueden enviar. Sí, es cierto, es para impedir cualquier partida, pero es para impedir que usted no dañe su propio mercado y que usted como parte del sector sea un ente de transformación y un ente que pueda, pues, colocar un granito de arena en cuanto son las buenas prácticas agrícolas. Y aquí hablamos ya de certificados públicos de buenas prácticas agrícolas. En el caso de nosotros tenemos certificados BPA y tenemos carta constancia. ¿La carta constancia qué es? Bueno, la carta constancia es que cuando se le evalúa una unidad productiva, una finca, una empacadora o lo que sea, si usted no cumple con el porcentaje estimado por el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria para alcanzar un certificado, entonces se le emite una carta de constancia indicando que usted está aplicando buena práctica. Lo mismo que hace México. México lo que hace es que le da un certificado de disminución de peligro o de riesgo importante en la producción. Y también un certificado BPA. Pero también tiene uno de calidad. Y en el caso principal está yo no sé si ustedes lo han oído mencionar, el de calidad suprema de aguacate, que es el número 1 en México. Pero hay para productos cárnicos, en fin. Bien, ya hemos hablado, ustedes conocen todas las certificaciones privadas y no tenemos que hablar de más de certificaciones privadas. La idea es que las buenas prácticas agrícolas aseguran calidad, una producción de calidad e inocua, por lo tanto le garantiza un mercado seguro porque usted va a permanecer obviamente en el mercado. Y le hago un paréntesis de 1 minuto o menos de 1 minuto. Las exportaciones de ají, vainitas y berenjenas en la República Dominicana se vieron limitadas porque teníamos grandes cantidades y Emilio y Porfirio conocen bien esa parte. Se vieron bastante afectadas por la cantidad de residuos de plaguicidas que nosotros estábamos llevando a la Unión Europea. ¿Tú te acuerdas? Porfirio, sé que te acuerdas. Entonces, ¿la Unión Europea qué hizo? Bueno, si ustedes
no quieren, ya le hemos hecho 4, 5, 6 auditorías y ustedes no extemperan y aplican nuestros reglamentos. Bueno, pero vamos a poner entonces medidas más restrictivas. Y comenzó medidas restrictivas en el 2009 con el reglamento 669, en donde incrementaban, intensificaban las inspecciones en puertos de entrada. Nosotros, bueno, pues hicimos, tanto Sanidad como nosotros, hicimos un esfuerzo grande. En 2013, 2014, ya realmente los rechazos habían disminuido bastante. ¿Te recuerdas, Porfirio? Y entonces, obviamente, ya en 2015, 2016 sale otra regulación, no, 2017, que fue la 1793-2017, en donde ya algunos productos nuestros se habían liberado en la carga de inspección. Recuérdense que si tengo 50% de inspección, de carga de inspección, 2 contenedores llegaron, me van a inspeccionar uno, el otro no. Eso tiene muchos retrasos, eso tiene muchos inconvenientes para el exportador. Pero el esfuerzo que vinimos haciendo, finalmente el reglamento 2246-2021 nos incrementó más y a partir de ahí entonces nos dijo, bueno, nos llevó al anexo 2 del 696-2005, en donde ya no intensificaban más los controles y tenían como restricción que debían hacer análisis de residuos de plaguicidas en un laboratorio acreditado en la ISO 17025, que es imposible en la República Dominicana, no imposible, sino que no lo tenemos aún, y que cada partida tuviera pues un certificado de inocuidad. ¿Qué significaba para el exportador? Bueno, que el exportador tenía que pagar entre 300 a 380 dólares por cada partida que enviara ya, porque había que hacer análisis a esa partida. Estamos hablando de un incremento de que 20,000, 25,000 pesos. Eso es mucho. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, el esfuerzo que fuimos haciendo en conjunto, pues ya no está liberando de eso. Y es lo que le da. Y ya tenemos una carta de la Unión Europea reconociendo el esfuerzo de República Dominicana en cuanto a la reducción de residuos. Por lo tanto, como el limón está dentro de ese grupo, pero el limas y limón están afectados por las aplicaciones de fitosanitarios. ¿Por qué? Porque hay plagas. Y sin control de plagas no hay forma de que el mundo pueda alimentarse. Se estima que sin control de plaga, sin aplicaciones de fitosanitarios, o sea, plaguicidas, el mundo produciría el 30% de lo que produce hoy. ¿Te imaginas? El 30% de lo que producimos hoy. Bueno, con 8.500 millones de personas, ya ustedes saben, bueno, vamos a morir todos de hambre. Por lo que los plaguicidas son un mal necesario. Lamentablemente se lo está diciendo uno que tiene que tener control de plaguicidas, pero es un mal necesario. A mi modo de ver. Yo no sé qué dirá Porfirio ahorita, pero a mi modo de ver. Así que para exportar exitosamente productos a nivel de cualquier mercado a nivel internacional, es importante aplicar buenas prácticas agrícolas y obviamente si tiene una certificación es importante. Porque la propia certificación no es que le va a decir a usted que usted va a exportar sin ningún tipo de riesgo. Lo que le va a decir a usted que usted va a exportar sin ningún tipo de riesgo es la implementación de las buenas prácticas agrícolas, lo que concierne, lo que está detrás de ese certificado que usted tiene. El certificado es un papel cualquiera. Es como usted se graduó de la universidad. Si se quedó ahí mismo, usted es un ingeniero más. Ingeniero más y usted obviamente no vas a decir, no vas a adelantar, no se vas a poner a tonos a los nuevos tiempos para decir algo. Bien, viene ahora un tema importantísimo que es el análisis de residuos y cumplimiento de los LMR para usted poder exportar a cualquier país del mundo. Lo primero que quiero que se entienda, ¿por qué se establecen los LMR? ¿Qué es un LMR? ¿Qué carajo le puso ese nombre a esto? ¿Y con qué se come esto? Que la mayoría de la población desconoce. Bueno,
Pues un LMR no es más que la concentración máxima que usted debe tener en el producto final, en el producto de consumo, que no afecte la salud del consumidor. ¿Y en qué se basa? Bueno, se basa en dosis aguda de referencia, se basa en la dosis, en la DL50 que ustedes conocen, se basa en la OAL y en el NOAEL. ¿Qué es el OAL y qué es el NOAEL? Bueno, el OAL es la dosis en el cual no va a surtir efecto adverso a la salud del consumidor. Y el NOAEL es lo contrario, la dosis en el cual vas a tener entonces una respuesta adversa a la salud del consumidor. Y por eso entonces, en cuanto a dosis de referencia, NOAEL, LOAEL, consumo per cápita, producción nacional, volumen, se establecen entonces lo que llaman límites máximos de residuos de plaguicidas, que son los límites que finalmente no le van a hacer daño al consumidor. Lleva a veces la gente dice, pero ¿qué es esto? ¿Con qué se come esto? Yo no quisiera seguir, yo no sé si hay turno de preguntas y respuestas, Félix. Bueno, sí. Bueno, perfecto. Bien, entonces lo dejamos para más tarde. Si hay preguntas, podemos ir aprovechando y si no, seguimos. ¿Seguimos? Bueno, pues perfecto. Ok. Para Estados Unidos, la agencia que tiene que ver con el establecimiento de los límites máximos de residuos de plaguicidas es la Agencia de Protección Ambiental, la EPA. Ahora, ¿es la que lo controla? No, no hay que controlar los LMR. Quien controla los LMR son FDA y FCIS. FDA para la mayoría de alimentos, principalmente frutas y hortalizas frescas, y FCIS para huevo, carne y otros productos. Pues ustedes dirán, ¿carne para qué? ¿En plaguicida para qué en carne? Bueno, pues sí, se controla carne, se controla productos veterinarios, pero también se controla plaguicidas en carne. ¿Por qué? Y las reses, los animales no pastan. ¿Y dónde están los plaguicidas? ¿Dónde están los plaguicidas? Pueden estar en el propio pasto. Las aplicaciones de manera indiscriminada de herbicida, en este caso, llámese un herbicida sistémico como son 2,4-D, glifosato, glufosinato de amonio, por ejemplo, ¿verdad? Son plaguicidas que quedan en la planta y obviamente al animal consumirlo no se envenenan, pero obviamente lo acumulan y finalmente van a la carne. Sucede como el DDT, como ocurrió con el DDT. ¿Qué ocurrió con el DDT y cuál fue la principal alarma del DDT a nivel mundial? Sencillo. En Estados Unidos, ¿cuál es el ave nacional de Estados Unidos? El águila, ¿verdad? ¿Y qué hacen las águilas? Bueno, comen peces de los estanques, ¿sí o no? Comen animales, pero comen peces de estanque. En aquellos tiempos, 40, 50, 60, se aplicaba mucho para el control de malaria el DDT, para el control del mosquito, no de la malaria, sino del mosquito que transmite la malaria. Pero ¿dónde estaba? Generalmente en muchos lagos y aplicaban en el lago de manera indiscriminada el DDT. Entonces, en el lago que hay peces. ¿Y qué hace el águila? Va y captura el pez contaminado de plaguicida, en este caso el DDT. Consumían una dosis que no lo mataba, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 peces, 10 peces, 20 peces que consumiera el águila, iba acumulando el DDT y de repente moría el águila. Cuando comienzan a morirse las águilas, se dice, bueno, hay una alarma aquí, ¿qué está pasando? Vamos a hacer análisis, como se le hace análisis, concentraciones inmensas de DDT en las águilas calvas y eso la hacían que se muera. A partir de ese momento, entonces, y cuando eso era básicamente, a pesar de que era la revolución verde, se inicia la revolución verde en esos tiempos, dice, pero espérate que hay un problema. Este plaguicida, a pesar de que, porque yo vi fílmica, yo he visto fílmica que dice que el DDT es inocuo. Vi una fílmica de la Segunda Guerra Mundial fumigando que decía DDT, insecticida inocuo o pesticida inocuo. En ese momento se hablaba de pesticida no
hoy la palabra que engloba todo que es plaguicidas. Pues, en fin, esa es la historia básicamente en la cual se conoce y se comienza a ver que el DDT es una gran problemática. ¿Ok? Entonces, FDA, ustedes saben que el FDA es lo que administra alimentos y drogas, como ellos dicen, o medicamentos, y obviamente todo lo que tiene que ver con concentraciones de plaguicidas, ellos lo verifican, para eso tienen planes de monitoreo de residuos de plaguicidas, como nosotros tenemos aquí en República Dominicana. Claro. ¿Cuál es el más eficiente? Obviamente el lado de la Unión Europea porque tiene recursos, perdón, lo de Estados Unidos porque tiene recursos, lo mismo que la Unión Europea que tiene planes de monitoreo para residuos de plaguicidas y otros contaminantes, pero obviamente se diferencian claro de nosotros porque tienen recursos no ilimitados, pero sí tienen recursos por demás diferentes a nosotros. Los plaguicidas en la Unión Europea está regido por un reglamento que es los LMR, por el 396/2005. Ahora bien, después de eso se modifica de manera permanente todos los LMR en la Unión Europea y ustedes podrán ver que ahora mismo, a pesar de que hay muchas moléculas inclusive que están prohibidas y a pesar de que están restringidas, están cada vez más poniendo más atención en plaguicidas que nosotros aplicamos de manera permanente y que creemos que realmente es un plaguicida noble. No lo son. Y ustedes van a ver algunos ejemplos que yo pongo más adelante. Algunas veces ustedes ven dos cosas importantes. Ven que un plaguicida tiene una tolerancia de 0,01%, perdón, 0,1 parte por millón o miligramos sobre kilogramo de peso, que es lo mismo que parte por millón. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Y hay otro que tiene 0,01 parte por millón, pero tiene un asterisco y dos asteriscos. ¿Qué significan los asteriscos en los LMR de Europa y como parte de Europa lo de Inglaterra? Muy sencillo. Lo que ocurre es que yo le establece el límite de determinación, de cuantificación para proteger al consumidor. ¿Qué quiere decir el límite de cuantificación? Es el límite en el cual el equipo no cuantifica más. O sea, es tan bajo que el equipo no cuantifica más. Hay otro elemento que es el límite de determinación, pero el límite de determinación es el límite en el cual el equipo puede determinar, puede decir hay 0,10 partes por millón. Para proteger al consumidor, entonces le ponen 0,01 partes por millón con asterisco. Pregunta importante para la producción nacional. Y me preguntarían a mí, me pregunto yo mismo, ¿verdad? Yo sé, ojalá que la pregunta esté. ¿Puedo yo aplicar un producto que tenga 0,01% o 0,05 partes por millón con asterisco? ¿Verdad que no? No puede. No puede porque obviamente si aplica el producto, la probabilidad de que te encuentren el producto es altísima. Altísima, pero muy alta. Por lo tanto, nunca les recomendaría que apliquen ese producto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en el caso de la AEPSA es la institución encargada de evaluar entonces los riesgos. Al igual que en Estados Unidos, la EPA evalúa los riesgos, la AEPSA, que es la autoridad europea, es quien establece, quien elabora los perfiles de riesgo a través de, obviamente, análisis de riesgo de cada molécula y te indica entonces cuán riesgoso es el producto, cuán riesgoso es el plaguicida y en función a eso entonces se establecen los LMR. Para eso se fijan los LMR que están regulados por el reglamento 396/2005. Para el caso de Inglaterra
Inglaterra, recuérdense que después del Brexit, el Brexit es que la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que ocurre en el 2020, ¿verdad? Ya finalmente, duró 2, 3 o 4 años en transición y en el 2020 sale. A partir de 2021, los LMR de Inglaterra pueden ser diferentes a la Unión Europea. De hecho, los límites son más altos. ¿Qué significa? Y a ver, y esta es otra pregunta. Límite más bajo contra límite más alto. ¿Quién está protegiendo más al consumidor y quién está protegiendo más al exportador? Si el límite más bajo, está protegiendo al consumidor. Si el límite más alto, está protegiendo al exportador. Y ustedes me dirían, pero entonces, ¿por qué Inglaterra está estableciendo límites más altos que los demás países de la región europea? Muy sencillo, porque se ha demostrado que muchísimas veces los límites máximos de residuos de plaguicidas en la Unión Europea son tan bajos que no tienen razón de ser. Miren, parece mentira, pero es así. Ellos lo colocan, son tan estrictos en los residuos de plaguicidas que ponen un nivel tan bajo de protección que no tiene muchísimas veces sentido. Y ahí está el caso de Gran Bretaña, que recuérdense que Gran Bretaña no es solo en Inglaterra. Ahí está Gales, ahí está Irlanda del Norte, Escocia, ¿verdad? Pero básicamente Irlanda del Norte y Inglaterra son los países que más, pues yo diría que en el caso nuestro, yo no sé, Irlanda no sé si exportamos o no exportamos, pero así donde exportamos es a Inglaterra. Por lo tanto, y bueno, y esta es la agencia de salud, la HSE de Inglaterra, que tiene el control y establece los límites máximos de residuos de plaguicidas. Ahora bien, ¿dónde se analizan los plaguicidas? Bueno, los plaguicidas se analizan en equipos sofisticados, cromatografía de gas o cromatografía líquida, para determinar las concentraciones de plaguicidas. Estos equipos son tan sensibles que, por ejemplo, deben estar en lugares en donde realmente no haya tráfico de personas, no haya movimiento, que las luces sean estables, que las condiciones de humedad y de temperatura sean estables también para el equipo, porque si no se dañan los equipos. Yo recuerdo que yo estuve en un barco escuela español en el 2013, 14, por ahí, en Belice, y tenía un cromatógrafo y no se pudo utilizar. No se pudo utilizar porque obviamente el movimiento nada más del barco era imposible de utilizar, pero lo tenían ahí para mostrar. En fin, es que estos son los equipos que se utilizan y obviamente está avalado por una normativa internacional que es la ISO 17025, que es para el laboratorio, básicamente para acreditar ensayos. No es que acreditamos por la ISO 17025 el laboratorio, porque eso es lo que decimos. Lo que acreditamos son ensayos que con este método este es el ensayo para determinación de atracina. Con este método, este es el ensayo para la determinación de glifosato. Y yo tengo que comprobar que eso funciona con rondas interlaboratoriales, en fin. En fin, es que cuando le estoy presentando esto, porque cuando nos hacen análisis de residuos de plaguicida, esto es un detective oculto que el productor no conoce, y que la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra y todos los países socios comerciales lo tienen, y nosotros también aquí lo tenemos, para ver si tú me estás engañando diciendo que está aplicando buenas prácticas agrícolas haciendo mentiras. Porque las buenas prácticas agrícolas es el control de todos los residuos y contaminantes que puedan estar en finca y que yo tengo que controlarlo antes que llegue al consumidor. Eso es, en resumen, eso es buenas prácticas. Si usted lo hace sin mover un dedo y no va un solo residuo de plaguicida, usted está aplicando buena práctica. Si usted lo hace con todo el rigor de la ley, pero entonces tiene el aplicador de nuestro socio
vecino aplicando sin control, olvídese del mundo. Que usted no está aplicando buenas prácticas agrícolas, pues se le vaya a pique. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en las buenas prácticas agrícolas no es decir, yo estoy aplicando buenas prácticas, es evaluar que se está aplicando buenas prácticas en campo y en empaque, y usted podrá decir, ok, tenemos la certeza, tenemos la garantía de que lo que va para ese mercado está bien. ¿Listo? Bien. Entonces es crucial controlar los residuos para yo poder comercializar de manera adecuada mi producto y poder decir que estoy aplicando buenas prácticas agrícolas y poder decir que en República Dominicana entonces sí tiene un control en torno a lo que es la implementación de las buenas prácticas agrícolas. Ya hemos hablado de normativa, pero hay algunos requisitos importantes, sobre todo en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Inglaterra, que fue lo que me pidieron, que entonces lo vamos a indicar de aquí en adelante. Como les decía en principio, un LMR no es más que el nivel de residuo de plaguicida que se permite legalmente y que aseguramos que no va a hacer daño al consumidor a la hora de consumir un producto. Y ya se establece básicamente aplicando las buenas prácticas agrícolas. Dije ahorita algunos factores para aplicación de buenas prácticas agrícolas, pero se me olvidó decir que la toxicología del plaguicida es fundamental y el manejo es fundamental. La dosis es fundamental. Periodo de carencia es fundamental. La calibración es fundamental. Si no hacemos eso, olvídense que realmente nosotros no estamos controlando los plaguicidas y esa es la gran problemática. Ahí le puse una foto de, pero no vamos a hablar de eso, de la clase toxicológica de los plaguicidas, pero como no estamos hablando de toxicología hoy, vamos a dejar eso para más adelante, ¿verdad? Ya, y dijimos aquí que EPA es quien establece los LMR, quien hace las evaluaciones de riesgo, establece los LMR, y FDA y FCIS son los que establecen ya los rigor para el control de los residuos de plaguicidas. ¿Okay? Aquí hay algunas tolerancias para el residuo de plaguicida. En Estados Unidos le dicen diferente que nosotros y que la Unión Europea. La Unión Europea le dice límite máximo de residuo de plaguicida, ellos le dicen tolerancias, pero es lo mismo. Tolerancia y LMR o límite máximo de residuo de plaguicida son lo mismo. Esto es, algunos plaguicidas, eso puede verificarlo, que Estados Unidos, recuerden que Estados Unidos se tarda más tiempo en evaluar el riesgo en plaguicida que la Unión Europea. Pero yo pude encontrar en esos 2024 tres plaguicidas que ellos están evaluando, que evaluaron y que establecieron nuevos LMR, pero no tienen nada que ver, bueno, sí tiene algo que ver con algunos productos nuestros, como son el caso de las brásicas, las hortalizas de hojas verdes. Pero en el caso de té, nosotros no vendemos té, ¿verdad que no? Pero sí, en el caso del Indoxacar, que hay un límite máximo de residuos de plaguicida, pues ya ellos no, sino lo revisaron. Yo quisiera, donde me encuentro con Handy. Handy se me fue. Yo quería presentar, pero cuando él venga, vamos a presentar. Me tomé en lo que tuve acá un tiempecito para descargar todos los plaguicidas permitidos en Limón para la Unión Europea, todos los plaguicidas en Lima y todos los plaguicidas en Limón para Inglaterra. Estados Unidos me dio error y no lo pude bajar. Así que, y también bajé todo lo que son todas las moléculas, las que están prohibidas y las que están permitidas. Así que lo vamos rapidito, Andy, los archivos en Excel, si lo podemos ir colocando para que veamos rápido. No es que vamos pues a presentar todo, sino para que veamos las páginas al menos, en donde están los plaguicidas prohibidos y los plaguicidas permitidos. Eso es una cosa del otro mundo. Ahí hay una página que usted lo puede descargar en cualquier hora, en cualquier momento, y le dice, no en tiempo real, algunos sí en tiempo real, le indica cuáles están permitidos, cuáles están restringidos, cuáles están prohibidos. Bueno, y qué hacer en ese sentido, porque
básicamente para los productores es importante porque en cualquier momento pueden bajarlos. Andy, si puede en los archivos que te envíe en Excel, en lo que yo sigo acá, me puede ir colocando cualquiera y yo hablo de ello, ¿de acuerdo? Bien, sigamos aquí entonces lo que Andy encuentra en los archivos. Ahora no me quiere avanzar, se frizó, ¿ok? ¿Pueden ayudarme aquí? ¿Pueden ayudarme que se me... Ah, ya, ok, bien, perfecto. Bueno, correcto. Ah, bueno, ya está, que está, ok, perfecto. Así lo podemos proyectar. Ve a ver qué dice en la parte de arriba. En la parte de arriba, exacto. Ah, no, primero a ver donde dice limón. Lima o limón. ¿Perdón? No. Sí, eso es para presentar nada más rapidito cuáles son los que están, o sea, qué límite tiene. Ah, bueno, esto es, chequeame si es Unión Europea. Dice GB, es Inglaterra. Dice GB en la columna 3. La columna 3. Dice GB. Ahí no, la siguiente. Ahí, ¿verdad? Eso es Inglaterra. Atiendan bien. Observan el plaguicida a la izquierda. En la siguiente te indica el límite máximo de residuo y en el siguiente te indica la descripción de la regulación que fue adoptada para ello. ¿De acuerdo? Para Inglaterra, al igual que la Unión Europea, cuando tiene un límite de 0,01 con asterisco, te está indicando que tiene un límite de cuantificación determinado para proteger a la salud de los consumidores. Esto quiere decir que es un LMR por defecto, no es un LMR establecido por estudios científicos, sino que se están haciendo estudios científicos. Y en lo que se hacen los estudios científicos, entonces, pues se le coloca un límite de protección al consumidor. Sí, vamos a ver la siguiente, Andy. El siguiente, si ver, hay uno que se le puede ver filas rojas y filas verdes. Si lo puede colocar ese sería importante para mostrarle dónde están los plaguicidas permitidos, los plaguicidas prohibidos en la Unión Europea. Recuérdese que si un LMR no fue establecido en base a ciencia, ahí están. Yo como exportador, productor, entonces tengo la potestad de exigir ante la OMC que se establezca esto a través o no a través, sino en base a ciencia. Como podrán ver, esto es la página de la Unión Europea de Santé, en donde se establecen todas las moléculas y donde se indica cuáles son los prohibidos y cuáles son los que están pues aprobados o no, los aprobados, los permitidos y no permitidos, y obviamente están bien delimitados entre rojo y verde. Si puede ver, vete a la columna final, sigue. Debe decir no aprobado. No, acá, ok. No, bueno, no dice no aprobado, pero todo el que está en rojo no está aprobado por la Unión Europea. Por lo tanto, es una herramienta también que yo se lo dije a ustedes y en donde ustedes pueden evaluar y decir, aplicar o no tal plaguicida de la Unión Europea. Hay algunos que son biológicos o de origen biológico y que están en estudio y también están con otro color. Dime. Sí, claro. Mira qué pasa con nosotros como técnicos. Yo no sé, Porfirio. Pues, yo como parte del Ministerio de Agricultura no te puedo hablar de nombre comercial alguno. Pero si yo te digo a ti,
Sí, 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 exacto. Si quieres, puedes venir aquí, Porfirio. Félix. Entiendo la inquietud de don Félix. A nosotros se nos tiene limitado dar una información de nombres comerciales por asuntos obvios, pero no es que está prohibido terminantemente. Hay una forma de conseguir esto. ¿Cómo? O sea, en otras palabras, él no puede presentar todos los nombres comerciales ahí porque son una cantidad inmensa. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que se puede conseguir, don Félix? Existe una lista de registro de plaguicidas autorizados en la República Dominicana. Exacto. Ahí, en esa lista, que nosotros se la podemos conseguir al clúster, están todos los nombres comerciales y comunes. El nombre común es el nombre genérico. Y en el léxico oficial se dice nombre comercial, nombre común. En otras palabras, el nombre comercial es el nombre comercial y el común es la molécula, el nombre de la molécula. Y esto hay una lista actualizada que se la podemos conseguir. Y ahí está, usted puede ahí obtener toda la información. Sí, gracias. Y eso es lo mejor, sí. Sí, gracias. Sí, justamente eso lo iba a comentar, pero ya Porfirio claramente lo explicó y no hay que abundar. Ok, volvamos a la presentación en PowerPoint. Volvamos porque yo sé que esta página abruma mucho cuando la gente lo ve así. Pero lo pueden ver. Ahí pueden ver, chequen ahí. Eso fue lo que yo bajé de Estados Unidos. Yo bajé de Estados Unidos porque Estados Unidos lo tiene limpio. Lo tiene limpio porque tiene una página que nosotros tenemos licencia para ello, que es de Brian Christie. Entonces, yo lo bajé directamente, chequen ahí, mercado destino a la izquierda, Estados Unidos, ¿verdad? Molécula plaguicida, ahí está descrito. Nombre publicado y cuándo. ¿A qué corresponde? ¿A qué grupo corresponde? Nombre del producto, limón. LMR, y ahí está establecido el LMR. Ahora, cumplir con esos LMR son todos los requisitos que habíamos hablado anteriormente y que el productor tiene que entender. Cuando necesiten de manera depurada, Félix, cuando necesiten de manera depurada, yo de manera desinteresada puedo buscarle todas las moléculas para Estados Unidos, Unión Europea, Inglaterra, si quieren para China, si quieren para Japón, si quieren para Canadá, para cualquier mercado que quieran, yo le puedo bajar y entregarle. ¿De acuerdo? Ajá. Global Gap. Entonces, al Reino Unido no exigir certificación Global Gap, sino que solamente nos exige pasar los LMR, eso abre ese mercado mucho más fácil. Entonces, eso es bueno destacarlo. Y bueno, y qué bueno, Félix, que acaba de decir. Yo creo que lo más importante de esta conferencia, de este taller, es lo que tú acabas de decir en torno a Unión Europea e Inglaterra. Fíjense que claro, la Unión Europea te exige global, ¿verdad? Yo aquí no voy ni a tirarle palitos a nadie, ni voy a castigar a nadie, voy a decir la verdad. La Unión Europea, no la Unión Europea, los socios comerciales, los clientes te piden global gap. En Inglaterra no. ¿En qué está basado los LMR? En ambos casos igual. Lo que pasa es que esto en Inglaterra lo han flexibilizado más por lo que dije anterior. Pero lo que tú tienes que cumplir real, no importa la certificación que tenga, son los LMR. ¿Y quién tiene el control? ¿Quién ayuda a controlar los LMR en cada país? La autoridad competente oficial. Sanidad vegetal e inocuidad de los alimentos, en este caso, de la República Dominicana. Por eso es que muchísima gente se confunden y dice, no, yo no tengo que ir a ese taller, yo no tengo que ir a ningún sitio porque yo tengo certificación de Global Gap. De hecho,
Cuando algunos inspectores nuestros van a hacer una evaluación en una finca, no, yo tengo Global Gap. No es Global Gap, hermanos, no es Global Gap, ni ninguna otra certificación. Es que usted cumpla con los LMR. Y si te piden que el producto X o Y tiene que cumplir con una norma árabe que se llama halal, ¿qué va a hacer? En fin, tú te adaptas comercialmente, pero en definitiva lo que tú tienes que respetar son los límites establecidos por la autoridad competente. ¿De acuerdo? Pues sigamos, señores, porque esto es limón también para la Unión Europea. Mire cómo bajé esta para que se verifique estos que tienen 0,01 con asterisco, 0,06, 0,05 con asterisco, fue lo que le comenté ahorita. Si ahí está 24D, 24D, no, el 24D tiene una parte por millón, pero el 24B tiene 0,01 parte por millón. ¿De acuerdo? Con asterisco. Fácilmente, si tú lo aplicas y te encontraron 0,01, porque el aparato no te lo vas a cuantificar. Si encuentran menor, porque esto es el límite de determinación, el límite de cuantificación es más bajo. ¿Y qué vas a pasar entonces? Si ven traza de 24DB o 245T, que tiene también 0,01 con asterisco, si encuentran traza que el equipo lo huele, que el equipo, llámese en un lenguaje llano, ¿verdad? Porque lo percibe, ya te devuelven la carga de limón, no importa que sean 50 contenedores de limón. ¿Entendido? Eso es lo que queremos que se entienda aquí. ¿De acuerdo? Pues sigamos entonces, y aquí son moléculas prohibidas en limones en la Unión Europea. Ahí te pueden encontrar clortiazidin, imidacloprid, diametosan. Esto está prohibido desde 2018. Clorpirifos. Recuerda, Emilio, que nosotros también prohibimos clorpirifos. Realmente en el limón no recuerdo si lo prohibimos en ese momento, pero después sí se prohibió para todo. Pero en la 61 no recuerdo exactamente, creo que estaba para frutas arbóreas y no sé si entraba si entraba limón, no recuerdo. Pero el dimetoato, que tú fuiste parte importante también en medio de esa regulación que elaboramos, metomil y oxamil, que también, ciexatin, dicofol, endosulfán, que también tú estuviste ahí cuando prohibimos el endosulfán, que creo que la resolución 0414, 00214. Perdón, excúsame, excúsame que tú sabes, como son amigos míos los dos, ¿me entiendes? Yo no voy, como son amigos míos los dos, y como veo a Villar que está al lado tuyo, lo que pasa es que al ver a Villar que está al lado tuyo, creo que es envidio, te estoy diciendo envidio, pero es a Villar que yo estoy diciendo, no es a ti. Endosulfán, porfirio, clorpirifos. Los clorpirifos, tanto etil como metil, están prohibidos. Glifosato, ustedes lo saben también, que tiene hace muchos años que están en prohibirlo, pero todavía está permitido hasta diciembre. Estuvo permitido hasta diciembre de 2025. No hay estudio todavía. Atiendan este dato aquí. No hay estudio porque fue en el 2025 que terminó su registro. ¿Qué va a pasar? Si el dueño de la molécula no reclama esa molécula, entonces pasa ya a prohibido. Porque si no la renueva, pasa a prohibido. En este caso, esperemos, todavía no tenemos un sustituto para el glifosato, todavía sigue siendo una molécula importante en el control de herbicidas, pero en fin. En el caso de la atracina, diurón y paraquat también es otro de los plaguicidas con alta toxicidad y que tiene la mira en la Unión Europea. Ya ustedes pueden ver que prohibido mancozeb y todos los demás manetirán, metirán, propinesiran, todos
aquellos fungicidas. Son importantes para la Unión Europea porque la mayoría tienen sí, ok. La mayoría tienen efectos teratogénicos o cancerígenos. En fin. Bien, vamos a avanzar entonces con los brotalonitos, lo saben, hay algunos reguladores de crecimiento, acetamiprid, bueno, a partir de 2019, perdón, del 19 de agosto de 2025, se aplican entonces límites estrictos en frutas de pepita, de hueso, uva de mesa y vaya en la Unión Europea. Y hay, en fin, otros fungicidas como fenbuconazol, pentoconazol, en fin. Voy a avanzar porque ya me indicaron que estamos un poquito retrasados. Y si podrán ver, también el níquel, otro metal pesado que la Unión Europea está evaluando. La Unión Europea evalúa todos los metales pesados, pero se había centrado básicamente en cambio en cacao, luego cambio en aguacate. Bueno, allá yo creo que ellos analizan, pues, ellos consumen poco arroz, sin embargo también analizan, creo que arsénico en arroz. Y ya observen que van con níquel en la mayoría de otros productos, incluyendo cacao, que es importante para nosotros. Ok. Entonces, es importante que conozcan esto. Estas son moléculas que no están aprobadas por la Unión Europea y ahí ustedes pueden ver, a pesar de que tienen un LMR, dice no aprobado. ¿Lo están observando? Taclorato, clortianidina, ciflutrin, dicuat, los ditios carbamato que hablamos ahorita, manet, mancosé, propinet, tirán, cirán. Okay, y así sucesivamente. Para no alargarme demasiado en esto, pueden ver que fenbuconazol, glufosinato de amonio, imidacloprid, la lambda-cialotrina está aprobada, pero la gamma-cialotrina no. Recuérdense que las cialotrinas son varias. Lambda-cialotrina, gamma-cialotrina, zeta-cialotrina, todas el grupo, igual que la cipermetrina, son grupos de isómeros que están clasificados y ahí están también cipermetrina Z, lo pueden igual que la clasificación de la cipermetrina. Pero en este caso, la lambda-cialotrina aún está aprobado en la Unión Europea, sin embargo la gamma no. Ok. Chequen. Aquí pueden ver que el epirodiclofén, que es un grupo de los Spinosae, no está aprobado en la Unión Europea. Pero yo le puedo mostrar, señores, cepas de Bacillus subtilis, cepa de Bacillus thuringiensis, cepa de otra, de Beauveria bassiana, cepa de otras bacterias que están prohibidos y algunos están permitidos. O sea, el extracto de ellos están permitidos, utilizado como plaguicida, obviamente. Y Porfirio, para evitar llamar a Emilio, que está al lado tuyo, pero había, ¿dile que sí? Perfecto. En fin, que podrán ver aquí estos son otros plaguicidas que no están permitidos en la Unión Europea. Y aquí abajo, ahí pueden, en ese link que ustedes pueden ver ahí abajo, ahí se puede bajar la base de datos de la Unión Europea. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Ajá. No aprobada. No aprobada. Ajá. Entonces, ¿por qué Tiene un LMR. tienen exacto los LMR ahí? Porque Lo que pasa es que moléculas que tienen LMR y por X o Y razón no fue renovado, su registro, entonces aparece como no aprobado. Puede que aún tiene el LMR, pero no se puede utilizar. Yo le puse el LMR para que ustedes entiendan el LMR que tenía, pero que no está aprobado, ¿eh? Si dice no aprobado, no utilizar. No utilizar. Por eso la lambda-cialotrina sí se puede utilizar todavía.
Ok, ya esto se lo presentamos ahorita, esto se lo presentamos también, esto se lo presentamos también. Ya le hemos dicho que después de que salió, después del BRICS, que salió Inglaterra de la Unión Europea, estableció nuevos LMR y eso fue del 1 de enero de 2021. Sin embargo, estos LMR son más flexibles que los propios de la Unión Europea. Siempre es, aún la base fundamental es el 396. La base fundamental, o sea, todo ello se extrajo de ahí. Recuerden que ellos fueron de la Unión Europea. Sin embargo, ya ellos se están armonizando más con el Códex que con el 396 de la Unión Europea. El Códex es mucho más flexible y el LMR es más alto que la Unión Europea. Hay divergencias obviamente gradual que se van estableciendo en Inglaterra, producto de los estudios que se están haciendo con LMR y van y cambiando permanentemente en la medida que se van desarrollando. Durante los años 2023, 2024, 2025 inclusive, ellos han modificado muchísimas moléculas. Y es bueno que se sepa esto, y también yo le puedo pasar cuáles son las moléculas actuales de Inglaterra para limón y para lima. En consecuencia, la divergencia hace que productos como lima y limón importados puedan entrar al mercado británico con residuos de ciertos plaguicidas en niveles diferentes a los de la Unión Europea, lo que es una ventaja. Lo que tú habías dicho ahorita. Sin embargo, pensar que la certificación no me escuda aquí. Ahí no me escuda. En parte lo escuda, porque si no cumple, no cumplió. Ellos están haciendo ajustes. Esta es la HSE, es la agencia que tiene que ver con el control de residuos de plaguicidas y permanentemente está haciendo estudios para establecer tolerancias que generalmente van a ser muy parecidas a la Unión, Códex, perdón. Aquí me está cambiando, pero allí no me cambió. Aquí me cambia, pero allí no me cambia. Ok. Ok. Bueno, ojalá ok. Aquí tenemos entonces, sí, esos son nuevas regulaciones en Inglaterra. Esos son plaguicidas que ya han establecido nuevos LMR. Y si pueden ver, chequen ahí que muchos tienen 0,01 con asterisco, que es igual que aplicables como se aplica en la Unión Europea, igualito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es sumamente importante que se tomen en cuenta estos plaguicidas porque pueden ser un problema. Mire, por ejemplo, la isocicloceran, que es una molécula que encontramos ahora en unos productos que fueron exportados a Estados Unidos y nos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer un barrido en los equipos que les mencioné anterior, encontraron esta molécula y ellos no la tienen registrada. Si no está registrada, es ilegal. Eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Más moléculas que están siendo objeto de estudio en Inglaterra. Señores, muchas gracias por su atención.